Bueno, estamos aquí en Fundación Existencia Plena para comenzar con esta entrevista. En esta oportunidad estamos en la difusión de nuestra campaña por una transformación social desde el inicio de la vida. Por esto hemos abierto un espacio de entrevistas en directo sobre el tema ¿con qué dudas llega la gestante a tu consulta? Para dialogar así con profesionales de todo el mundo destinados a la vida in útero y conocer las diferentes realidades respecto de la llegada de la nueva vida, porque el final depende del principio. Fundación Existencia Plena, junto al Centro Internacional de Investigación y Desarrollo de la Laptofonoembriología, brinda recursos y herramientas basados en laptofonoembriología, ciencia de la percepción y comunicación sensorial sonoro-psicotáctil de la vida in útero, proponiendo una mirada más allá de la parte médica tradicional y enfocada en la multidimensionalidad del ser humano que somos y en continua evolución. Por ello, contar con nuevos medios e instrumentos para implementar que se ajusten a los intereses, necesidades e individualidades de este círculo que lo forma la madre, padre en gestación, niño por nacer, haciendo extensivo al profesional que acompaña el periodo de gestación, cuidando su integridad como ser humano completo, para desde allí conectar con la gestante, favoreciendo el vínculo de esta con su hijo por nacer. Tras la gran repercusión acerca del tema ¿con qué dudas llega la gestante a tu consulta?, inauguramos esta primera entrevista con Sandra Arias, fundadora de Laptofonoembriología, y la obstetra Cristina Peralta. Ella es argentina y una de nuestras alumnas de la Maestría Internacional en Laptofonoembriología. Para las próximas entrevistas serán invitados 2 o 3 profesionales en cada directo, debido a que el tema merita ser tratado desde el compromiso con las profesiones dedicadas a la vida in útero, para conocer las distintas realidades que enfrentamos en este proceso de transformación continua como seres humanos en evolución. Y asimismo servirá para conocer y utilizar nuevos recursos y herramientas que respondan a las necesidades planteadas, teniendo en cuenta el ser humano en su totalidad, comenzando desde antes de nacer. Comenzamos entonces con esta entrevista. Mi nombre es Sandra Arias y estoy aquí para darles la bienvenida a esta entrevista. Vamos a esperar a que se una Cristina. Hola Cristina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Sandra? Bienvenida, bienvenida. Gracias. Que bueno, contanos un poquito tu realidad como profesional en el lugar donde estás realizando tu profesión. Soy licenciada obstétrica, trabajo obviamente como ejerciendo mi profesión en el Hospital Público Materno Infantil de la ciudad de Salta. Nuestra carrera nos permite, gracias a Dios, asistir no solamente lo que es parto, nacimiento y puerperio, sino también lo que es control prenatal, planificación familiar, salud sexual y procreación responsable, o sea que es bastante amplio y bastante rico y lindo, o sea, me gusta, me encanta, me gusta mucho mi profesión. Y sí, sí, la verdad que nosotros consideramos que es una de las profesiones más sagradas porque realmente tienen que ver con la humanidad toda, ¿no? Porque todos hemos estado allí en ese lugar relacionados con ese misterio del nacimiento, la vida fetal. Así que bueno, estamos bastante involucrados con las profesiones dedicadas a la llegada de nueva vida. ¿Cuáles son las dudas con las que llega una gestante a tu consulta? Las dudas, las inquietudes, los miedos a lo mejor. Y si ustedes tienen respuesta a estos interrogantes. Es decir, porque sabemos que el mundo va en transformación continua y a veces las capacitaciones o las profesiones desde la parte curricular no tienen tanta mirada respecto de cómo vamos transformándonos como mundo, cómo vamos creciendo, cómo vamos evolucionando. Entonces, bueno, por eso esta pregunta, es decir, ¿cuáles son esas dudas de la gestante? Bien. Cuando llega la gestante al consultorio, generalmente siempre tienen dudas, por más de que sea su primer embarazo, su duda está en los cambios que ellos sienten, porque sienten a veces náuseas, vómitos, y ellas quieren saber cuál es el valor de la normalidad, y, y bueno, es cuestión yo creo que de explicarles, y a medida que va progresando el embarazo, Sandra, se presentan, los primeros 3 meses es como que es un poco más difícil
de llevar para algunas mamás, no para todas, pero para aquellas que están con esas náuseas, esos vómitos, algunas cosas, ¿sí? La segunda etapa, que nosotros siempre decimos la etapa más linda del embarazo, que es cuando ya lo sienten al bebé que se mueve, ya hay otra conexión con el embarazo, nada, no, el peso de la mamá está bien, todo está de 10, y la última etapa del embarazo, que en realidad donde vienen todos los miedos y donde se hace obviamente mucho más pesado. Generalmente, ¿cuáles son las preguntas? Primero, que te van preguntando a medida que va progresando el embarazo, si esas molestias que ellas sienten son normales. Y después te preguntan, por ejemplo, qué pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer, si pueden andar en bicicleta, a eso me refiero, por ejemplo, si pueden seguir yendo al gimnasio, si pueden continuar en la escuela. Otras preguntas serían muy pocas, por ejemplo, qué tipo de alimentación. O sea, surgen un montón de preguntas porque obviamente el estado del embarazo es algo especial y es como que se nota que no quieren meter la pata, entonces te preguntan de todo, que está genial. Lo que siempre me pasa a mí, Sandra, y es mi percepción, que eso le digo a mis colegas, las mamás cuando llegan siempre al control prenatal siempre tienen miedo y me cuesta mucho sacarles el miedo. Después ya a partir del segundo trimestre ya es como que ya se tranquilizan, pero sacarles el miedo es terrorífico, es como que hoy en día yo siento que la mujer siente que no está preparada para tener un bebé, para cuidarlo. Siempre te preguntan, por ejemplo, ¿y y si le pasa algo mal a mi bebé? Las obstétricas tenemos paciencia y bueno, le explicamos, o sea, que se conecten con el bebé, con los movimientos del bebé, con los sonidos del bebé, que el bebé es una persona que entiende, que siente, que piensa, que razona, que tiene los mismos sentimientos que ella, que no es un tontito que está ahí adentro esperando a nacer algún día. Cuando se establece esa conexión entre mamá y bebé, es impresionante cómo cambia la actitud de la mamá. Y vos cada vez que la ves en un consultorio, viene sonriente. Entonces me decía, ¡ay, qué bueno! Por fin te veo con alegría. Y se nota muchísimo. Y al final del embarazo, sí, también está la duda de voy a poder tener un parto, voy a poder esas dudas. En nuestro hospital nosotros contamos con los cursos de preparación para la maternidad. La mayoría de las mamás que pueden ir lo hacen y se nota muchísimo, pero muchísimo, desde las consultas de la guardia, ¿sí? Hasta el ingreso, el trabajo de parto, la evolución y todo el resto es totalmente, así que yo siempre les recomiendo a las mamás que hagan esos cursos, porque no solamente es darte elementos para que vos sepas con lo que es en sí el embarazo, el parto, el puerperio, sino también las hace más fuertes. Se nota mucho en la fortaleza de la mamá, de la pareja, de sus abuelos, de la familia. Pero sí, se nota mucho que la mamá cuando viene al consultorio por primera vez, siempre, Sandra, más que dudas, yo creo que lo que veo en las mamás es miedo. ¿Tienen herramientas y recursos para atenuar ese miedo? ¿O crees vos que les faltaría un poquito a los profesionales que tengan más conocimiento respecto de una cantidad de técnicas y metodologías para poder implementar, para ver que se ajuste a la necesidad y al interés de esa mamá? ¿No? O sea, porque los miedos no son a veces todos iguales, porque tienen diferentes historias. Es decir, ustedes tienen un bagaje, vos crees, no como vos personalmente, sino que, digamos, el amplio espectro de los profesionales, ¿crees que tienen esas herramientas o recursos o instrumentos para utilizar, para recurrir? Algunos sí, gracias a Dios sí, muchos. Y bueno, las personas grandes son las que no colaboran mucho, pero tampoco se las puede juzgar, son personas que tienen 60 años, 65 y que tampoco creen mucho en esto, ¿no? O sea, que son las que más cuestan. Sin embargo, Sandra, vos fíjate que está abierto a toda la comunidad este curso, seguimos promocionando y aún así, eh, por ahí cuando me toca, por ejemplo, la mamá y le pregunto, ¿por qué no hiciste el curso? Y te dice, no, porque no quería. Entonces también por ahí también tiene que ver con el interés. El fomento está, la invitación está.
también tiene que ver con la personalidad. Yo realmente quiero informarme, tiene que ver con eso también, ¿no? Viéndolo con otra mirada, es como que a lo mejor está faltando un poquito más de amplitud de conciencia respecto de este movimiento, de esta nueva maternidad, de estos partos de manera más respetuosa. ¿Crees que tiene que haber un poco más de amplitud de conciencia al respecto? Porque Sí, la información está. pero por ambas partes, ¿no? Tanto del equipo de salud como de la mamá, ¿no? Es por ambas Exacto. partes. Hay hecho existencia, pero de los dos lados, Sandra. Es así. Exactamente, es lo que nosotros opinamos, por eso es que, bueno, se abrió este tema y, bueno, hubo una repercusión increíble respecto, bueno, que hay muchísimos, así como está esta otra parte de profesionales que a lo mejor no, cuando hablamos de este tema, es como que no han llegado a la madurez suficiente en su conciencia de poderse abrir a estas nuevas herramientas de comunicación. Pienso que existe un círculo que se cierra y que es que comienza con el profesional vinculándose en la comunicación con la gestante y de esta, como vos decís, ella viene con miedo, pero a lo mejor cuando uno logra esa comunicación y ese vínculo con la gestante, se tranquiliza y ella obviamente va a comunicar esa tranquilidad y esa emoción de plena de disfrutar su embarazo y su hijo. Es decir, que coincidirás conmigo que parte desde la comunicación y el vínculo que logra el profesional con la gestante, ¿no? Para que ésta pueda lograr esa comunicación con su hijo. Exactamente. Esa amplitud de conciencia no es tan amplia en cuanto a la cantidad de profesionales que utilizan este otro tipo de técnicas para llegar a esa comunicación. No sé si coincidirás conmigo al respecto. Sí, no, sí, totalmente. Mira que este hospital está dentro del programa de salud de maternidad segura y centrada en la familia. Así que bueno, cuesta el cambio, sí se logró muchos cambios, Sandra, porque sí se logró, yo estoy desde el año 2011 y había un cambio, es más, a mí, yo que venía de otras maternidades trabajando, de otra provincia, en Santiago, entonces como que yo, wow, para mí era todo mágico, pero a medida que he estado yendo aquí también habían cosas para cambiar, ¿entendés? Pero sí, los chicos desde las residencias se forman y que es las personas jóvenes, que son los jóvenes, con esto de maternidad segura y centrada en la familia, de involucrarse más con la paciente, de la escucha, porque a veces la mamá simplemente con prestarle el oído un rato, ellas se quedan más tranquilas y que vos le prestes atención y que vos la escuches, es muy importante para ellas, y después se van sonriendo. Capaz que te dijo, no sé, cualquier cosa, y se va con una sonrisa, no sé, porque así son las mamás. Cuando ellas a lo mejor vuelcan su miedo, su duda, su inquietud, su sentir, su emoción respecto de ese embarazo, como que bueno, sí, obviamente que lo han volcado en ese profesional. Más allá de que la esté escuchando, está a lo mejor intentando darle respuestas a través de tranquilizarla, a través de la información, que es muy importante. Yo siempre digo que, bueno, en cuanto a la gestacional, mucho tiene que ver que la gestante tenga mucha información y tome ese poder en ella de llevar un embarazo, una gestación y de comunicarse con su hijo. Es decir, todo tiene que ver mucho parte de la información que reciba la gestante. Exactamente. Por Así eso, es. Pero, pero lo que hablábamos del tema, sí, o sea, hay profesionales y te digo que son los más grandes, o sea, son personas grandes que son las únicas que son más resistentes, pero gracias a Dios hay muchos y muchas personas jóvenes. Y bueno, en los jóvenes está el cambio, es así. es Los verdad. jóvenes. Es verdad eso. Cristina, ¿qué deseo tendrías vos para este tema de las dudas que tiene la gestante, que trae la gestante a la consulta? ¿Qué deseo dejarías o qué reflexión dejarías para las demás profesionales y también para los papás en gestación, para las mujeres? Desde tu parte, ¿qué dejarías? ¿Qué reflexión nos darías? Que cada embarazo es único y nosotros como profesionales debemos hacerle ver eso a las mamás.
este bebé es único, este embarazo es único, ¿sí? Y por lo tanto tiene que ser vivido de la mejor manera. No hay dos Juancitos, no hay dos Pepitos, así tengas 10 hijos, cada embarazo es único y el cambio, como dice Existencia Plena, viene desde intraútero, o sea, eh, el cambio, el criarlo con amor, el establecer una conexión con ese bebé, es muy importante y eso no solamente le da seguridad a la mamá, sino también al bebé y se nota muchísimo en las mamás que trabajan en este sentido. Se nota, pero muchísimo, Sandra. Y como profesional, mostrarles eso de que no tengan miedo, que el embarazo es la etapa más linda que puede tener una mujer. No debe haber nada más lindo en una mujer que el embarazo. No debe haber cita más linda que un parto para una mujer y para su pareja. Gracias a Dios en el hospital siempre pasa la persona que ella elija el parto. Eh, es una sensación que es única porque nosotros que lo vemos desde profesionales de este lado y cada vez que nace un bebé, y Sandra te lo digo, el 100%, no te hablo un 99%, el 100% cuando nace el bebé, la conexión que hay, o sea, el apego del bebé, mamá, papá, ellos quedan los tres aislados del mundo. Nosotros obviamente seguimos de este lado, los tres llorando, los tres, pero el 100% de los partos, Sandra, el 100% de los partos. Hasta papás que vos ves, no está muy conectado con la mamá, mira, no la está ayudando, en el momento que nació el bebé cambió y se derrumbó esa pared que tienen por ahí los papás, ¿viste? Eh, es único. Entonces, cada embarazo, no sufrirlo, no tener miedo, tener confianza de esa conexión que tienen con ese bebé y darle confianza a ese bebé también para que él sea más fuerte. ¿No? Eso, y el embarazo es único. Y con respecto, Cristina, a tu profesión, ¿qué les dirías a los demás profesionales? ¿Cuál sería tu reflexión al respecto de todo esto que está sucediendo ahora con los embarazos, con los partos, ya sea respetado, bueno, los partos en casa, las modalidades, y en fin, con todo este bagaje de situación respecto de la gestación? ¿Qué reflexión tendrías vos desde tu experiencia como profesional, a los demás profesionales? Nosotros como profesionales siempre tenemos que estar informados, actualizados, ¿sí? Y obviamente si todas las neurociencias nos dicen que este bebé siente, piensa, entiende, que está contenta, es un bebé que va a estar contento, tenemos que trabajar en eso. Principalmente una mamá contenta, un bebé contento, sea la situación que tenga la mamá. No te olvides que todas las mamás, como vos decís, tienen diferentes historias de vida, diferente vida. Eh, Aún así, a pesar de eso, siempre hay que sacar el lado positivo y como profesionales ir mejorando y cambiando, permitirnos el cambio, siempre y cuando sea para mejor, obviamente. O sea que tomo tus palabras, mamá feliz, bebé feliz, y yo le agregaría humanidad feliz, porque Exacto. todas estas cuestiones que tenemos nosotros dentro de este mundo que está violento, cuando nuestra comunicación verbal el 90% es negativa, trabajar sobre ese asunto. Y otra de las palabras que utilizaste que me ha gustado y que nosotros estamos haciendo mucho hincapié desde la Fundación es actualizar nuestra historia, actualizar todo lo que tiene que ver con nosotros como personas para volcarnos ya sea en nuestra profesión, en nuestra vida personal, porque creo que actualizarnos, porque obviamente así como el mundo va cambiando, nosotros como individuos también vamos cambiando, pero no solamente hacia el entorno, hacia el afuera, sino que también vamos cambiando hacia el adentro. Y Exactamente. actualizarnos nuestra historia es muy importante. Para eso, para ese tema lo vamos a dejar para la próxima entrevista, donde vamos a hablar sobre la actualización de la historia gestacional del profesional dedicado a la vida in utero. Así que bueno, ese es un tema que lo vamos a dejar para la próxima entrevista, Cristina. No, es impresionante, Sandra, mi cambio porque yo hice residencia y la residencia te forma de otra manera, cambió totalmente mi punto de vista del embarazo, de la mamá y todo lo demás. Y bueno, y espero seguir cambiando y espero seguir mejorando y espero Por supuesto que la mamá no sea un número, sino que sea una persona única, con un embarazo único y un bebé único. me encanta lo que decís y realmente es así.
porque somos seres individuales y por ende no a todo el mundo, o sea, yo hablando de cuestiones de terapias o de trabajos, de técnicas o metodologías, no todo el mundo acepta una misma práctica, una misma técnica, sino que por eso es importante que el profesional tenga un bagaje de instrumentos y de recursos para poder ver cuál es aquel que a la gestante conecta con ella, para lograr beneficiar la calidad de vida de ese bebé y obviamente de nuestra humanidad. Te agradezco muchísimo, Cristina, y bueno, seguiremos con la próxima entrevista, el próximo tema, que es la actualización de la vida gestacional, no solamente, bueno, del profesional, sino también de la mamá, frente a cómo llega este embarazo o este bebé a su vida. Seguiremos trabajando, tratando de ofrecerles instrumentos y recursos para que puedan poner en práctica. Bueno, muchas gracias, Sandra, a vos, a Susana, que siempre una divina, Susana, y no, gracias por toda la información y por seguir promocionando, y bueno, yo desde aquí, ustedes saben que siempre hago fuerza por Existencia Plena, así que es lo mejor. Gracias, mi amor, muchísimas gracias. Nos vemos entonces en la capacitación, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Sandra, ¿no? Un abrazo grande. Besos, bueno, chao, chao. Un abrazo grande entonces a todos y nos veremos en las próximas entrevistas.